Realmente me gusta el oficio de músico. Y no soy un músico estudiado como muchos creen. No fui al conservatorio ni a la Nacional de Música. En su momento lo intenté y no cuadraba yo con la disciplina del estudio. Y además no me gustaba lo tradicionalistas que eran las escuelas en México. Sí. No vengo de una familia de posición económica alta, entonces me hubiera gustado que mis papás me mandaran a Berkeley o a LMI en Los Ángeles. No había lana para hacer eso, ¿no? Entonces, en mi caso, me metí a trabajar estudios de grabación como asistente y ahí fui aprendiendo. Esa fue mi escuela, porque yo le preguntaba a los ingenieros, a los productores de la época. Estoy hablando de los 80s, yo era un adolescente y pues me pasaban tips, ¿no? Así se usa un compresor, así se usa un ecualizador. Entonces un día el dueño del estudio donde yo trabajaba llegó con una computadora Apple II, como no sé si vieron la serie de Lost, Sí. que sale una computadora ahí que tienen que estarle picando. Esa es la Apple II, Sí. es la primera generación que sacaron las Apple. Y nadie sabía usar esa computadora y usaba unos floppies gigantes de 5.1 que eran como unos disquetes grandototes. Sí, es que ahí era antes de las interfaces gráficas, eran interfaces de comando, entonces o sea, interactuabas directamente con terminal, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, eran más complicadas las computadoras de aquel entonces y nadie sabía usarla y de plano aprendía a botonazos, ¿eh? O sea, me quedaba yo todas las noches con un inglés más o menos, porque no tengo tan buen inglés, pero pues iba yo leyendo y picándole. Y yo le inventé al dueño del estudio que yo sabía programar computadoras para hacer música y era mentira. Yo nunca había usado una. Pero él me creyó y me dijo, sí, tú vas a ser el programador del estudio. Pero ya tenías como una afinidad natural a la parte computacional, porque ahorita que me dices que no te gusta tanto a lo mejor la parte teórica, que sé que la tienes porque también me ha aventado, hay un tutorial por ahí en donde descompones tus canciones y explicas cómo le metes unos pichicatos y empieza entonces se nota que también te gusta esa parte técnica, pero también a la vez es como una contradicción porque también tienes esta parte bien intuitiva, bien viva. Entonces eres como una persona que creo que también lo mencionaste, que te gustaba como los científicos de la música, pero pues a la vez tienes un acercamiento bien intuitivo. ¿Cómo los balanceas? Fíjate que he tenido la oportunidad de conocer a muchos músicos importantes, como por ejemplo Thomas Dolby, que es uno de mis ídolos de la música, que trabajó con David Bowie, y él es uno de los científicos de la música así como más... Cuando dices científico de la música, ¿cómo a qué te refieres? Pues fíjate, él es profesor en la Universidad de Johns Hopkins, en la Johns Hopkins University en Baltimore, y es director de ciencia de tecnología en la música. Okay. O sea, ciencia en tecnología en la música, sí. Sí, es una cosa ahí. O sea, sí es un científico. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque se mete con las computadoras, con todos los sistemas de ahora, a hacer música hasta con tablets, ¿no? Sí. Yo la verdad es que me encuentro en un momento en mi carrera en la que hago un híbrido de estas dos cosas. O sea, me gusta seguir usando el guitarrazo y el amplificador, y no todo lo hago con computadoras o con software. Incluso muchos de mis sintetizadores que utilizo de los sonidos electrónicos de mi música están hechos con teclados y no con software dentro de una computadora. Y me cae que suena diferente, ¿eh? O sea, sí hay una diferencia. Pero regresándome a la historia, ¿y por qué te cuento todo esto? Porque justamente cuando hice Sexo, Pudor y Lágrimas, estaba actuando con el oficio de músico, de voy a hacer el score musical de una película en un momento en el que no me estaba yendo bien, mi banda no iba bien, y lo peor que podía hacer era meterme a hacer score porque pues económicamente sabía que no iba a ganar buena lana y mi hermano, que en ese entonces era mi asesor mayor que yo, me decía, eres un güey, cabrón, ponte a hacer música pop y a hacerle canciones a Thalía y a Paulina Rubio para que te caiga una lana, güey, ¿no? Que eran las más de moda en el momento, ¿no? Y yo le decía, no, pues es que la verdad, el jodido va a todas y yo en este momento me están ofreciendo esta música para una película y siempre he soñado con hacer música para películas. Entonces, yo ya antes había hecho mucha música para comerciales de televisión y la tenía que hacer contra imagen, lo que se usa sincronía, ¿no? Que vas metiendo la orquestación, digamos, de la música contra la imagen del video. Es como un doblaje, ¿no? Sí. O sea, que estás viendo la pantalla y estás tocando en... ¿Cómo es el proceso de hacer el score de la música? Y más antes, porque ahorita pues ya tenemos estos
interfaces digitales que simulan un proceso físico. A mí me pasa, por ejemplo, con los videos, que tienes estos softwares como Premiere que te dicen cortar y como que tú ya lo tienes tan digitalizado que se te olvida que surge de un proceso físico de agarrar una cinta, cortarla y pegarla. Y ahora, ¿cómo era antes el score de una película a comparación de ahorita? Ahora metes la imagen de video, la capturas en la computadora y te puede ir sincronizado con el software de computadora sin ninguna bronca de música. Pero en aquel entonces usaba una cosa que se llama SMPTE, que es un código, y entonces le grababa en el audio izquierdo-derecho, o sea, en el estéreo de la videocasetera VHS, me mandaron la película y todo un canal de la película le metí el código. Okay. Y entonces cada vez que yo tocaba play a la videocasetera, se disparaba la computadora con ese código y entonces así podía enlazar digamos que la encadenaba la computadora con la videocasetera. Pero luego tuve dificultades porque las videocaseteras en aquel entonces por el motor corrían de repente más rápido y a veces más lento. Entonces a veces no cuadraban las escenas y ya estando en los estudios Churubusco ahí ya montando la música sobre la película, a veces tuve que modificar cosas, o sea, tienes que acortar este final de estos violines o hacer más larga esta parte. Sí. Y me imagino que son cosas que obviamente no pudiste anticipar porque son tan técnicas que te las tienes que topar y aprender en el momento. Por ejemplo, ahorita me recordaste, a cada cámara está como conectada a una de estas cosas que son intervalómetros, que las uso para resetear las cámaras porque se apagan cada 30 minutos. Entonces, en lugar de estar picando, mandan una señal de foto y eso hace que resetee la cámara. Sin embargo, el timer de la cámara y el del intervalómetro están desfasados. Entonces, es un proceso de cálculo porque los cronómetros se mueven diferentes. Sí. ¿Te pasaba eso con la casetera que de repente se alargaba un poco y a lo mejor la película no lo grababa o... Y te voy a confesar algo. Hubo momentos en los que había drops que le llaman, que de repente no grabó bien el código. Y entonces se brincaba y eso causaba dificultad para la computadora y la videocasetera. Entonces terminaba yo haciéndolo a mano. Con la pausa de la computadora y con el play de la videocasetera, ¡pac!, los tiraba al mismo tiempo y empezaba a tocar la música. En la escena romántica que se iban a dar un beso y empezaba a tocar el piano. Pero lo hacía a Manuela totalmente de repente, ¿no? Y eso fue lo más lindo, yo creo, del proceso de hacer la música de Sexo, Pudor y Lágrimas, porque me adapté a cualquier adversidad y lo hice de una manera muy rústica, porque además yo no me dedicaba a hacer música de películas, era la primera vez que lo hacía, entonces no tenía mucha idea de muchas cosas, ¿no? Y tengo que confesar que cuando hice toda la música utilicé puros amplios y puros sonidos simulados de violines, de cornos franceses, de orquestaciones de música sinfónica, y a la hora de que la escuchamos se oía plástico, no se sentía ese score de cine de Hollywood. Y entonces, pero eso fue un tema de que había tan poquito presupuesto que yo le dije a los directores, oigan, pues es que no alcanza más que para con la computadora. Entonces les tuve que estirar a que sacaran un poquito más de dinero. Llamamos a un cuarteto de ensamble de músicos de cuerda de la Nacional de Música y ellos tocaron encima de mi score. Entonces estaban los sintetizadores y ellos empezaron a tocar encima las partes. Entonces le hablé a un copista, fue un relajo y al final creció la música a que sonara más a música de score de película. ¿Y no tuviste que rebajar la composición porque a lo mejor lo hiciste tan complicado que se volvía intocable? O sea, me pasaba, por ejemplo, con un amigo que le mandó saludos a Farid, que él es productor musical, hizo un disco como que muy digital y los arreglos obviamente tenían sentido, pero eran demasiado complicados de tocar, entonces cuando lo quiso pasar en vivo no batalló. ¿A ti te pasó eso o ya tenías ese tacto de tú tocar los instrumentos de una orquesta para saber qué tan difícil iba a ser? Pues no, hasta eso no tuve bronca. Estos cuates, la verdad, la mayoría eran de descendencia rusos, polacos, y tenían una habilidad brutal y se adaptaban. O sea, de hecho, yo me daba cuenta que aunque tenían partituras, muchas veces ya ni volteaban a ver la partitura, tocaban de memoria los tracks y eran impresionantes realmente lo que hacían. Y también las melodías que yo usé eran sencillas, no eran tan complicadas, no era una cosa así Rachmaninoff o así, no, realmente, sin embargo, cuando me dan el reconocimiento del Ariel, que es de la cinematografía mexicana, el premio más importante, se lo dieron al score musical. Mucha gente cree que me habían dado el premio por la canción de la película que fue muy famosa y que sí tuvo mucho éxito, pero en realidad lo que estaban premiando era el score,
de la música instrumental para la película, lo cual... Está más impresionante, o sea, si es tu primer score, ganar un Ariel está muy cabrón. Sí, fue algo muy, muy grande para mi carrera. ¿Has hecho otro score después de este? Fíjate que he hecho cortometrajes, pero largometraje ya no. Sí me han pedido. Es una labor titánica la que hay que hacer. Te puedes encerrar de 4 a 6 meses haciendo un score para una película. Entonces, de repente, como que también mi oficio de cantante de pop, pues no me permite tanto estar así, decir, bueno, me voy a retirar 6 meses y me voy a... Sobre todo porque le tienes que apostar a la película. Sí. Y muchas veces me enseñan proyectos o a los que me han invitado y todavía no me han enamorado, así que yo diga, esta historia me mata tanto que voy a dejar 6 meses de mi vida en ella, ¿no?